primera vez conocerles es una bendición. Vengo de Concepción Batre, Cusultán, El Salvador, y pues solo tengo un apellido, soy Mejía. Me gozo, hermanos, sentir que me sentí en casa. Como adoran, la adoración pues me gozó mucho porque es casi lo que hacemos nosotros allá en nuestra iglesia. Así que quiero, hermanos, esta noche invitarles a abrir sus Biblias. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 12. Hemos estado orando por esta palabra, por este viaje, y vaya que me pasó de todo llegar ante ustedes, hermanos. Pero Dios ha sido fiel. Cuando decía el hermano Elmer, le digo, mire, esto va a estar bueno. Porque cuando hay oposición, hay bendición, algo bueno. Amén. Leemos la Biblia, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 12 del capítulo 4 de Mateo. Dice la Biblia: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre él. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Padre, gracias por el enorme privilegio que tú me das, Señor, de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque grande es tu amor y misericordia, Jesús. Muchas gracias. Gracias, úsame, Señor, que esta palabra no regrese vacía. Toca cada corazón, Espíritu de Dios. Llénanos, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Tome su asiento, por favor. Yo he titulado el sermón para esta noche: un nuevo comienzo. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Todos de repente hemos pasado momentos en la vida donde creemos que se acabó. Se terminó todo. Hace muchos años, recuerdo, en El Salvador, pues vivimos una guerra muy horrible. Y yo fui parte de la milicia, fui parte de las fuerzas especiales del ejército. Y resulta que tenía unos 19 años quizás, pues hoy ya tengo 50. Y fui herido de bala. Y uno de los proyectiles traspasó mi rótula de la rodilla. Y quedé completamente inválido. Y pensé, hermanos, de que se había acabado todo. En ese instante yo recuerdo de que lo primero que se venía a mis pensamientos era quitarme la vida. Pero había mi primer hijo, una niña que siempre estaba conmigo y siempre andaba detrás y lo impedía. Mi esposa tenía que ir a trabajar para sostener el hogar y pues yo me creía menos que nada ya. Pues recuerdo que el pastor de aquel lugar se dio cuenta de que lo que estaba pasando conmigo y me visitó. Y no olvido que ese pasaje que él me mencionó se convirtió en el pasaje de batalla. Y es Isaías, hermanos, 55:10. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, quien te va a sostener con la diestra de mi justicia. Y me recuerdo que me dice él: mire, varón, la última palabra siempre la tiene Dios. Si los médicos dicen que usted no va a poder caminar más, Dios puede levantarle donde está. Él tiene poder. Él puede hacer eso. Y yo me entrego a Cristo y creí esa palabra. Y ahí nace un nuevo comienzo para mi vida.
Y recuerdo que tomé tan en serio la palabra del pastor. Y comencé, hermanos, a hablar con Dios sin saber hacerlo. Simplemente hubo un poco de fe que el pastor virtió en mi corazón. Y comencé a decirle: Señor, tú me vas a levantar. Tú lo vas a hacer. Yo iba a terapias, al médico, pero cada noche que me acostaba, me veía el pie, me tocaba y decía: Señor, tú vas a sanarme. Tú lo vas a hacer. Despertaba por la mañana y lo primero que observaba era mi pie. Pasaron 20, 25 días de batalla, de fe, creyendo que Dios me iba a hacer el milagro. Era todo algo imposible para los hombres, mas para Dios era cosa muy sencilla. Resulta, hermanos, que una noche yo me acuesto inválido y despierto completamente caminando. Se me olvida que estaba inválido y salgo caminando, y estando en el patio de mi casa me doy cuenta que ahora caminaba y me vuelvo a ver. Bueno, camino. Me voy donde mi esposa y le digo: la despierto, Dios me ha sanado. ¿Qué? Sí, Dios me ha sanado. Y Dios me llamó y comencé a estudiar teología. Estudié unos 12 años quizás. Y Dios me llamó a este ministerio. Y me lleva a un lugar llamado Los Ensayos. Comienzo a predicar. Y comienzo, hermanos, a hablarle a personas de Cristo. En un lugar muy remoto donde no había ni una sola alma para el Señor. Pero Dios comenzó a salvar personas. Comenzó a salvar. Y vuelve a pasar un momento de crisis en mi vida. Un día creo de que iba a dejar el ministerio. Recuerdo que desperté y mi segunda hija se levantó llorando y me dijo: papá, necesito pan. Y yo no tenía un solo colón para comprarle un colón de pan a mi hija. Y yo me puse a llorar y dije: ¿cómo es posible que yo predique el evangelio, me esté muriendo de pobreza acá y no tenga un solo colón para comprarle pan a mi hija? Y el panadero que pasan allá por nuestro país, que fue sonando el pito, y mi hija llorando por pan. Y el Espíritu Santo habla a mi vida y me dice: levanta tu rostro. Y lo que vi fue una atarraya donde un vecino. Y me dijo: toma esa atarraya. Y tomé la atarraya, tomé una matata muy grande, la pongo en una bicicleta y salgo. A 2 kilómetros estaba el mar. Llego a un riachuelo y el Señor vuelve a hablar: tire esa atarraya ahí. Y la tiro. Y tiro 2 atarrayas. De 2 atarrayas llené una matata de un pescado que ya le llaman boca roja y un camarón muy grande. Entonces, si usted no cree en la pesca milagrosa, pues hoy va a creer. Me voy hacia la casa, lleno un recipiente muy grande. Mi esposa se levanta y le digo yo: prepara sopa, prepara comida, y hay que darle a los vecinos. ¿Y qué hizo? Más a este que le robé la atarraya. Y entonces el vecino se despierta y se da cuenta que yo había ido a pescar. En 20 minutos yo había regresado. Hermanos, y estando ahí, el vecino comienza a llorar y me dice: pastor, ¿a dónde fue a pescar? Y yo le digo: ¿dónde? Ese pescado no es de ahí. ¿En serio? No. ¿Podemos ir? Vamos. Y se van 4 personas más conmigo. Ni uno era cristiano. Descendemos por un lodo, y le digo: en esa agua media zarca, que ahí fue. Aquí están los rastros, me dijo. Agarra él la misma atarraya y no pescó ni un solo chimbolo. Se puso a llorar y me dijo: mire cómo está mi piel de eriza. Desde que usted llegó con estos peces, yo sentí una presencia de Dios. Comienzan los otros 3 hombres a llorar. Oro en una lodacera muy hedionda por ellos. Ahí se entregan a Cristo. Fueron los primeros creyentes bajo un milagro poderoso. Hermano, cuando tú crees que se está terminando, el Señor trae nuevos comienzos para ti. Dios trae cosas poderosas para ti. Tú crees que se acabó y tú crees que se terminó porque nosotros de repente solemos acomodarlos. En el Antiguo Testamento hubo un profeta llamado Ageo. El templo había sido destruido bajo el gobierno de Ciro, rey de Persia.
Y se le permitió a los judíos regresar, hermanos, a Judá y reconstruir el templo. El pueblo regresó a Jerusalén para comenzar, hermanos, la reconstrucción del templo, pero nunca lo terminaron. Pasaron alrededor de 16 años y lo que hicieron fue hacer buenas casas ellos. Y se olvidaron de la casa de Dios. El profeta Ageo va y les predica y les profetiza y les hace saber de la importancia de darle prioridad a lo sagrado, darle prioridad a donde se adora a un Cristo vivo. Hermanos, pero lo que Dios estaba haciendo era llevándolos a un nuevo comienzo. Le dijo: señores, se les olvidó a ustedes, ustedes viven en casas muy adornadas, tachonadas, pero mi casa está vacía y abandonada. Entonces hay momentos donde tú crees que, bueno, te descuidas un poco. Cuando tú crees que se terminó en los tiempos de Jesús, el pasaje que leímos, el hombre en peso era Juan el Bautista. Donde Juan iba, todos lo seguían. Y Jesús por ahí estaba en el anonimato, esperando el tiempo de Dios para comenzar de nuevo. Si alguien cae, no ha caído él, no ha caído la obra. Si alguien se equivocó, es él que ha perdido. Juan estaba preso. Nomás escucha Jesús que Juan cae preso y él se cambia ahora. Es el tiempo de comenzar, dijo. Es el tiempo de comenzar. No vamos a parar. De repente alguien dejó de hacer lo que estaba haciendo. Alguien Dios va a levantar de entre este pueblo de Salim para seguir. Y la obra no va a parar, hermanos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos caminar en la voluntad de Dios. El versículo 12 y versículo 13 que leímos dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, la región de Zabulón y Neftalí. El crecimiento es parte de la vida cristiana. Jesús sale de Nazaret, donde hermano se había criado en Nazaret, una ciudad que significa su nombre vástago, brote que florece. Jesús creció ahí como un retoño, como un chamaco, como un vástago que es, pero viaja él a una ciudad diferente. Hermanos, Jesús pasa a un lugar de crecimiento, de formación y de equipamiento al lugar de ministerio, del crecimiento, a ser, hermanos, bendecido para muchos. Nuestra vida debe avanzar hacia lo nuevo de Dios. Jesús no se quedó ahí, se fue a Capernaum, se fue, hermanos, a habitar ahí, a lugares donde iba a ser la diferencia. Dijo, bueno, es tiempo ya de pasar como niño o estar sentado en la silla. Es tiempo de levantarse, porque nuevos comienzos han de venir en esta tierra. Y fue una tierra en Capernaum donde más milagros Jesús hizo. Un lugar donde viajaba la gente. En esa tierra se considera que es el lugar. Yo estuve en ese lugar, viajé a Israel, estuve sacando un diplomado por allá, y estuve en esa casa donde más milagros. La fe de la gente fue tan poderosa que fueron capaces 4 amigos de romperle el tejado de la casa al apóstol Pedro. Les importó poco porque creían que ahí estaba un hombre que tenía poder para levantar inválidos. Les importó poco lo que la gente dijera o el precio que iba a valer el techo de la casa de Pedro. Lo que ellos querían es ver un hombre caminar. Y resulta que esa, hermano, fe que ellos tenían, eso que lograron hacer, permitió de que un hombre que llevaron cargado entre 4 inválidos saliese caminando en medio de la multitud. El tiempo de los milagros había llegado a esas ciudades. Por eso dice la palabra: tierras que vivían en valle de muerte, tierras que estaban en tinieblas, luz resplandece sobre ellos. Entonces Dios quiere usar tu vida. Este país tiene sed de Dios. Este país necesita una vez más ese avivamiento que usó Dios para llevar el evangelio a tierras nuestras. Dios, no viniste acá, hermanos, por una casualidad. Si Dios te ha permitido establecerte acá, es porque Dios quiere usar tu vida también. Si Dios permitió que hace 4 años naciese Salim, hoy, después de 4 años, no es tiempo de rendirse. Con todo lo contrario, es tiempo de comenzar de nuevo y avanzar con la predicación de la palabra de Dios.
avance cada día de acuerdo a la Escritura. El versículo 14 y 16 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Nectalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El profeta asentado, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandecía sobre ellos. Conforme a este escrito, eso nos habla de obediencia, de mirar las cosas como Dios las ve. Nos habla, hermanos, del discernimiento para hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor dice que avanzó para que se cumpliese la Escritura, está hablando de que usted comience. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios de tu vida? ¿Qué quiere Dios de Salim? ¿Cuál es el propósito que estés acá? ¿Que estés paseando? ¿Que te vengas a sentar? ¿Qué en realidad Dios tiene para tu vida? ¿Debe cumplirse la voluntad de Dios? ¿Despertaste hoy? ¿Ya comiste 3 veces este día? ¿Subiste de peso? ¿Estás bendecido? ¿Te has preguntado qué es lo que Dios quiere para ti? Y tú debes decir, bueno, para avanzar, para ir y comenzar de nuevo, yo debo preguntarme hoy, ¿qué Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios va a usar de mi vida? Cada mañana debes tú pensar esa palabra. Y esto fue, dice, y Jesús estaba ahí muy obediente, esperando la voz del Padre. El momento glorioso. Mucha gente lloraba a Juan, porque Juan no volvió de esa vez que lo llevaron preso. Le cortaron la cabeza y murió decapitado. Pero si Juan moría, estaba un Jesús, que el mismo Juan había dicho: después de mí viene uno que no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Así que si tú estás acá diciendo: me voy a ir de Salim, que Dios te bendiga, porque viene uno más poderoso que vos, y Salim va a seguir adelante siempre. Si tú eres de aquellos que creen que eres indispensable y estás por ahí peleando contra el liderazgo y dices: si yo me voy eso se acaba, se va a ir abajo, yo te tengo una noticia: Dios eligió a Salim. Dios va a traer a alguien más fuerte que ti, más adorador, más predicador, más persona de bien que observe, que aporte para esta obra. Hermano, ese es el Dios que tenemos. Salim no va a parar, Salim va a seguir adelante. Entonces, el diablo pensó que matando a Juan, el reino de Dios se acababa. Porque Juan comienza: voz que clama en el desierto, preparad el camino. Y las mismas palabras que Juan usaba, Jesús comienza su ministerio: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los mismos discípulos de Juan: ¿qué va a pasar? Dijeron. Mataron a nuestro profeta, nuestro jefe se ha ido, ¿qué va a pasar? Pues donde ven a Jesús, ellos ¿qué hacen? Seguir y se unen a Jesús. Porque se dieron cuenta que nosotros predicamos para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Entonces usted tiene que haber venido acá para adorar a un rey vivo. Usted debe saber que Dios está con nosotros, iglesia. Cuando avanzamos en la voluntad de Dios, las tinieblas retroceden. Cuando usted permite que la gloria de Dios esté en su corazón, las tinieblas se van a apartar, van a huir de usted. Pero usted tiene que ir desde el mundo espiritual. Esta región estaba, hermano, siendo afligida por las tinieblas, pues habitaban en región de sombra y de muerte. Y esto se manifestaba en la multitud de enfermos, lunáticos, afligidos por el espíritu, inmundos, arruinados, hermanos, integralmente. En toda la región había esta clase de personas. Y a eso Jesús los mandó, donde estaban esos lunáticos, esas personas endemoniadas, donde estaban todo ese tipo de personas. Jesús llega ahí. Recuerdo al leer este pasaje, en una ocasión yo me dirigía con mi ataché. En ese entonces yo me transportaba en transporte público en mi país, y me bajo y salgo con mi ataché caminando. Y estaba un indigente, hermanos, con una barba enorme,
el cabello nunca quizás se lo había peinado, medía casi 2 metros el ingrato, y nomás me ve a mí, me señala y me dice: yo a ti te conozco, me dijo. Y yo vuelvo a ver para dónde iba a correr, hermanos. Por Dios bendito, este tiene todas las legiones del de Gadara. ¿Qué va a pasar conmigo? Y vuelvo a ver y me lleno de valentía y dije: pues no había por dónde correr, yo tengo que pasar. Y empiezo a caminar hacia él. ¿Tú me conoces? Sí, me dijo. Y él retrocedía. Pero te respeto, me dijo. Porque esos que andan contigo son fuertes, son fuertes. Cuando tú andas la luz de Dios, las tinieblas van a retroceder de ti. Cuando tú andas el poder de Dios, cuando el Espíritu Santo está contigo, los demonios van a huir de ti. No hay por qué temer. Pensamos muchas veces: ¿qué va a pasar? Bueno, hay 4 años de aniversario, escuché. ¿Lo logramos todo? No, es tiempo de comenzar. Yo soy de los pastores, comencé a pastorear en el año 2000. Y el 2020, cuando la pandemia llega, Dios nos dio una lección enorme. Porque ni un solo pastor se quedó con iglesia. Todos quedamos sin iglesia. La iglesia que yo tenía era mi hija, que cantaba, y mi hijo, que tocaba el piano, y yo predicaba por las redes sociales. Ese era el pueblo. Ese era el pueblo. Y una vez orando, el Señor me habla: tienes que seguir predicando. Tienes que hacerlo con la iglesia. Y yo comienzo a recoger números de teléfonos de todos. Teníamos alrededor de 60 células familiares. Y todas se habían desintegrado. Y comienzo yo a nombrar los líderes de familia, ahora como jefes de hogares, como líderes de célula. Ahora las células van a ser, como el nombre lo dice, familiares. En cada familia va a haber una célula. Y comencé a preparar sermones ahí y enviárselos por WhatsApp. Y donde lo había logrado, armado como el 80-90% de toda la congregación, comenzamos a trabajar. Y les dije: hermanos, no vamos a parar. Y comenzamos. Hoy tú te conviertes en pastor de tu familia. No sé cuánto va a durar esto. Si el Señor nos haya así, procure ser salvo. Y Dios comienza, hermanos, a salvar personas en nuestro lugar. Tanto así que la pandemia es la que más almas nos produjo a nosotros. Más almas nos produjo. Hice 2 matrimonios en medio de la pandemia. Una anciana muy servidora de Dios, ya está en la presencia del Señor. Esta anciana había servido a Dios en iglesia por años y predicado. Nunca se había ganado a su esposo para Cristo. Nunca lo había hecho. El hombre decía: yo no estoy loco. Vos me invitás, lo que querés es que vaya y mantenga ese pastor. Pastores no trabajan. Y él no dejaba de servir. Y en ese periodo de la pandemia, ella tomó la Biblia y les dijo: bueno, se acabó la iglesia. Este hombre siempre me lo impedía, renegaba cuando me veía ir para allá. Así que hoy ya en el mundo entero esto se terminó. Y no sabemos qué va a pasar mañana. Cada vez las noticias eran de más temor, más muertes. Y hermanos, y hoy le dijo el pastor lo que nos dijo: que cada uno de nosotros se convertía. Él ya no era pastor de nosotros, sino yo soy pastor de esta casa hoy. Hoy vamos a orar, vamos a cantar un coro y vamos a estudiar un mensaje que él nos mandó. Y comienza, y lo hace. Comienzan todos sus hijos a llorar. El esposo lo hizo también. Después que cierra la reunión, ella me llama: pastor, toda mi familia aceptó a Cristo hoy. Toda mi familia. El hombre le dijo: ese pastor que tenés, le dijo, se las puede, le dijo. Decirle que hable con el alcalde, le dijo. Quiero casarme, le dijo. Porque algo nuevo ha pasado en mi vida, le dijo. He comenzado de nuevo a vivir, le dijo. Y me llama el hermano
Y le llamo yo al señor alcalde, que hoy ese alcalde es miembro de nuestra iglesia. Alcalde, sí, le habla el pastor, tengo un problema, ¿sí? Quiero que me ayude. Hay unas personas que se quieren casar aquí. Démosle, pastor, me dijo. Yo me llevo al secretario y lo hacemos. Ahí le hacemos lo civil, todo, y usted lo casa. Y nos vamos a hacer la primer boda. Hasta el día de hoy, la hermana pasó a la presencia de Dios, pero toda su familia la dejó salva. Nada llega por casualidad. Siempre llegan las cosas con un propósito de Dios, para que tú comiences de nuevo y conozcas cuál es el Dios que se te predica, cuál es el Dios que has adorado. Nada llega de casualidad. Dios va a permitir algo. Hermano, Dios va a permitir algo muy grande en tu vida. Pero cuando llega una prueba, algo poderoso se acerca. Yo sé que en los tiempos, quizás tú no asimiles eso, pero saber que le cortaron la cabeza a un gran profeta como Juan, eso era terrible. Eso fue noticia. Y en estos tiempos eso se hace viral. Pero Jesús se da cuenta que era tiempo de comenzar. Era tiempo de comenzar. Y por eso Dios me da esta palabra, nuevos comienzos. Porque cuando algo grande pasa, Dios va a comenzar de nuevo. Tú no estás como iglesia acá por una casualidad. Tú eres una iglesia para traer luz en esta ciudad. Esta ciudad te necesita. Hay compañeros de trabajos tuyos que vinieron con grandes promesas y esfuerzos y sueños a este país, pero acá se han perdido. Y tú eres la persona indicada a que comiences de nuevo y te des cuenta que Dios te llamó. Con todo lo contrario, hay personas que se vinieron perdidos de allá, pero aquí se encontraron con la luz. Y Dios no hizo resplandecer esa luz por una casualidad. Dios te trajo este evangelio para que tú ilumines tu familia, para que tú ilumines tu casa, para que tú te des cuenta que es tiempo de salvación para los perdidos en esta ciudad. Nosotros estamos trabajando en El Salvador, hermanos, y hemos denominado nuestro lema, hermanos, año de nuevas cosechas. Pero tenemos un lema desde hace el 2020, creé un plan estratégico yo, que le llamé Plan 2030, y el propósito de salvar las nuevas generaciones. Usted sabe lo que pasamos en nuestro país, el proceso. Hemos perdido toda una generación, alrededor de 80 y más jóvenes, 80,000 jóvenes están presos. El diablo nos robó generaciones completas. Y lo más terrible de eso, ¿sabe cuál? Que todos esos jóvenes eran hijos de cristianos, con nombres bíblicos: Isaías, Nehemías, Daniel, Asaías, Zacarías, Pablo, Timoteo, Mateo, Juan, y hasta Jesús ahí fumando marihuana en las esquinas, planificando cómo ir a delinquir, matar gente y robarle a las personas ahí. Era triste. Las iglesias no podían volver jovencitos como los que están sentados acá, porque la iglesia se llenó. Es que así se ha hecho siempre. Este es el evangelio, y lo que hacía es pelearnos entre nosotros mismos, pero no le dábamos espacio al joven en la iglesia. No lo habíamos asimilado, que era tiempo de comenzar de nuevo. Congregaciones con liturgia de más de 30 años, liturgias que nadie les dijo no son bíblicas. Ellos lo que hicieron es repetir, y siempre de hecho así, y peleaban por eso. Mientras estaban peleando por cómo hacer los cultos, cómo, los jóvenes se estaban perdiendo allá. Eran otras generaciones, el tiempo había que comenzar de nuevo, se extraviaron, se perdieron. Ahora El Salvador ha tomado un avivamiento nuevo, está salvando almas. Hace poco le decía hermano Elmer, celebramos un evento, el cual, hermanos, denominamos nosotros una generación portadora de su gloria. Tuvimos alrededor de 19,000 jóvenes en ese lugar. Dios salvó alrededor, confesiones de fe, alrededor de 200 jóvenes se entregaron a Cristo. Dios ha tomado diferente. Los pastores estamos luchando. Por supuesto hemos sido apedreados por ello. He sido criticado por pastor liberal que está permitiendo que los jóvenes estén así. Hermanos, es tiempo de comenzar de nuevo. Hoy es un nuevo comienzo. Salvemos las nuevas generaciones. Usted es luz. Jesús dice que ese vástago tenía que dejar de ser vástago y madurar. ¿Puede decirle a su vecino madure?
Madure, dígale. Y permita que un joven adore a Dios con libertad. Yo nací en una iglesia pero conservadora, muy radical. Y recuerdo, hace muchos años, yo estaba, hermanos, en un congreso de pastores. El congreso se llamaba Congreso de Avivamiento. Pero yo iba con mi sistema que yo había aprendido, lo que yo creía que era el evangelio. Y comienza el ministro que se había invitado a predicar. A los 25 minutos este ministro dijo: yo no puedo seguir hablando, dijo. El Espíritu Santo me está diciendo que hoy va a transformar vidas. Y muchas personas que están acá van a comenzar de nuevo, dijo. Porque están dentro de la iglesia, mas no saben qué es el evangelio, dijo. Y a la par mía, hermanos, los servidores fueron y me sentaron a una joven mujer. Esta joven mujer iba con su cabello bien arreglado, con sus uñas bien pintaditas, muy arreglada. Para mí, a mí me había enseñado que eso era el demonio que andaba ahí. Yo hasta el olor a azufre sentía que estaba sentado a la par de mí. Por Dios bendito. ¿Y qué hacen esta gente en la iglesia? Era mi pensamiento. El hombre comenzó a ministrar. Y recuerdo que yo empecé a escuchar gente que hablaba en lenguas, otros que lloraban. Una ministración tan poderosa en aquella reunión. Pero yo no sentía nada porque estaba luchando por no comenzar de nuevo. Yo quería seguir mi sistema religioso tradicional. Y el ministro dijo: levanta tus manos y adora al Señor. Dios te va a guiar. Y si Dios te lo dice, toca al que está a la par tuya. Porque Dios te va a usar para transformar a esa persona que no quiere cambios. Y me toca hermano, la de olor a azufre. Me toca a mí. Esa mujer estaba tan llena de la presencia de Dios que por primera vez yo comencé a sentir un poder sobrenatural que corría en todo mi ser, y comienzo yo a hablar nuevas lenguas y a ser bautizado por el Espíritu Santo. Comienzo a ser usado por Dios. Hasta ahí no abría mis ojos. Yo no sabía quién me había tocado. Yo no sabía que me había tocado. Yo no abrí mis ojos, solo recuerdo que danzaba y hablaba en lengua. Yo no abría mis ojos adorando a Dios. Me bañé en sudor porque estaba en la ciudad de San Miguel, una ciudad muy caliente. Comencé a vivir aquel éxtasis, aquel episodio. Seguramente todos dejaron de adorar a Dios y yo me quedé haciéndolo. Todos dejaron yo me quedo haciéndolo. Termina y el pastor dice: por favor, quiero que abraces a esa persona que tocaste, que Dios te usó. Y la mujer pintada me estaba abrazando a mí. Cuando yo levanto mi rostro, me doy cuenta que no es lo que yo digo, es lo que Dios ha preparado. No es lo que tú estás pensando, no es lo que tus ojos carnales ven, es lo que el Espíritu Santo va a usar para transformar a personas salvas, hermanos, para transformar la iglesia y llevarla a dimensiones diferentes. Hay personas que no han cruzado, hermano, al otro lado, no porque Dios no esté ahí con ellos, no lo han hecho por falta de fe. Cuando Jesús va y le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, resulta, hermanos, que se suben a la barca. Jesús va rodeado de personas expertos totalmente en pesca y en el mar. Y dice la Biblia que Jesús se duerme y está dormido. ¿Algunos de ustedes se han subido en las lanchas cuando dice el lanchero: está picado el mar? Dice. ¿Y qué sucede ahí? Que donde las olas, la lancha las parte, el agua comienza y baña. Eso es lo que estaba pasando ahí. ¿Acaso el agua no puede despertar a un dormido? Sí, exactamente. Si le cae agua, se despierta todo asustado, ¿no es cierto? Eso iba a pasar con Jesús. No era necesario que ellos fuesen y lo despertasen. Ellos simplemente iban a tener fe. Pero se asustaron tanto porque ellos conocían y dijeron: esta lancha se va a partir en pedazos, nos vamos a hundir. Le faltó fe y por eso se ganaron la palabra que Jesús les dijo: ¿en dónde está vuestra fe?
¿Dónde está tu fe? Muchos. ¿Qué significa eso? Que muchos no pasan al otro lado, hermanos. No porque Jesús no esté ahí, porque ahí está Jesús con ustedes. Si usted es salvo, Dios está con usted. Lo que usted tiene que tener es fe para cruzar dimensiones y comenzar de nuevo. Dios quiere que esta iglesia deje de estar en este lado como un vástago y dé un paso más adelante a las dimensiones sobrenaturales de Dios, para que Dios te use y te des cuenta lo que está pasando. Dios quiere eso de ti. Dios quiere que tú cambies. ¿Sabe qué pasó de ese día para allá? Yo comencé a predicar, a clamar, y fue enviado el año 2007 a donde hoy estoy pastoreando. Y desde entonces Dios comenzó a usar. Y recuerdo que en una ocasión llegó una persona, empezó a llegar gente nueva a la iglesia, y en medio de la gente que había, llegó alguien que yo nunca había visto su rostro. Y comencé a predicar. El templo que hoy tenemos lo teníamos solo con el piso así de tierra y las paredes. Pero recuerdo que al subirme al púlpito a predicar, había una unción enorme. Los chicos habían adorado a Dios, había una presencia de Dios. Yo comencé a hablar. Y mientras hablaba, el Espíritu Santo habló a mi vida y me dice: llama a esa persona. Ha venido para hacerte daño, es oposición en esta reunión. Y yo le dije a los servidores: quiero que me traigan esa persona. Tráiganla. Esa persona necesita ser libre hoy. Y la persona se puso de pie, andaba un bolsón acá atravesado, y empezó a llorar, y a llorar, se salió y se fue. A unos 100 metros del templo, él cayó muerto. Lo llevaron, le hicieron los primeros auxilios y lo llevaron a la casa. 2 días después, yo me di cuenta que el hombre estaba en cama y no se había levantado. Y orando a Dios, sentí de Dios irlo a visitar. Tomé el vehículo y me fui a buscarlo. Llego a su casa y estando ahí, el hombre desde que me veía y ponía la mano así y oraba y me decía: no se me acerque, no se me acerque. Y el Señor me dijo: lo voy a salvar, pero no lo voy a salvar. Y me quedo pensando yo, ¿qué cosa es esta filosofía? Lo voy a salvar, pero no lo voy a salvar. Y entonces entendí que el hombre, Dios lo iba a salvar, pero se iba a morir. Y le dije a la hermana de ella: ¿usted es su hermana? Sí. Su hermano se metió en un problema serio, le digo. Se puso a pelear con Dios. No sé cuál era su pensamiento, no sé a qué iba. Este hombre es loco, dijo que usted le caía mal. Ha estado visitando brujos y iba por usted. Dice el Señor que lo va a salvar, pero no lo va a salvar, Leo. ¿Entiende lo que le dije? Sí, me dije, se puso a llorar. Puedo orar por él por salvación y para que sea liberado, Leo. Y le dije: oh, tienes que volverme a ver. Y me volvió a ver. Andaba un hermano conmigo y Dios tomó control de aquella casa. Y comenzó una unción del Espíritu Santo en aquel lugar. El hombre se sentó y se puso de pie y habló perfectamente conmigo. Y le dije yo: te quiero hacer una pregunta. ¿Estás seguro de que estás seguro que sos salvo? Y él me dijo: soy salvo. ¿Qué sientes? Siento una paz enorme en mi corazón. Siento algo tan hermoso que nunca he sentido. Yo me alegro por ello, le digo. ¿Conoces la iglesia? Yo te espero ahí. Me despedí de la hermana de él y salgo. Solo había caminado 20 metros donde escuché el grito de la hermana. El hombre había caído muerto, literalmente. La persona murió. La iglesia le compramos el ataúd y se hizo noticia en el lugar. Ese pastor mata a los que se oponen con él. Nunca peleen con él. Ese hombre, un brujo lo mandó para atacar al pastor. Y ese pastor vino a visitarlo después que le había caído muerto en el templo. Ya no decía cerca del templo, en el templo. Y luego vino a orar por él, lo sana, pero después se muere. Y la gente comenzó y se hizo aquello, comenzó a llegar. Hermano, cuando Satanás quiere llevarte algo como oposición a tu vida, algo nuevo viene para ti. Algo poderoso Dios trae a tu vida. Lo que tú tienes que hacer es
creer que no estás solo, que Jesús está contigo. En los tiempos de Juan habían perdido un profeta, pero tenían al Hijo de Dios. Tenía un hombre de fuego que los bautizaba con agua, pero venía con alguien que los iba a bautizar con el fuego del Espíritu Santo. Tú no debes de rendirte. Por alguna razón Dios te escoge para que tú prediques la palabra en este lugar. Y cuando esos vacíos lleguen y tú sientas que se terminó, algo nuevo Dios trae para ti. Dice, es tiempo de comenzar de nuevo. Vamos a comenzar. Nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Hace 2 años a mí me operaron de la columna. Por eso es que ustedes me veían que por rato me sentaba. Y comencé yo a sentir mucha dificultad, mucha prueba. Había pasado mucha depresión. Los pastores pasamos momentos muy duros, ministerialmente hablando. Llegué a un momento, recuerdo, que andaba tan mal que entré al baño y la pasta de diente me le eché en la cabeza y el champú se lo eché al cepillo. Y recuerdo que me senté a llorar ahí y dije yo, se acabó. Se acabó. Voy a renunciar. No más. Se terminó. Eso aceleró el proceso de mi salud a punto que tuvieron que operarme de la columna. Cuando me operan la columna, exactamente esa fecha, estaban las fiestas patronales en San Miguel. En El Salvador no hay fiesta más satánica que la de San Miguel. Es un carnaval, hermanos, enorme que se hace ahí. Y entonces recuerdo que estaba ahí, me convierto en capellán de todos los compañeros que estaban ahí, y ahí conmigo aceptan a Cristo 3 personas, esperando la hora 0 para ser operado. Mi problema era la columna nomás. Pero de repente, una noche, yo me despierto con un dolor que yo no sabía si me dolían las muelas o el oído. Y me toco el rostro, por acá de una cicatriz. Y la piel se me había reventado así, literalmente como si tuviese lepra. Y me asusto, logro ir al baño, todo medio totoleco, enciendo la luz y me veo el rostro como lo tenía. Uno de los pacientes sale y llama a la enfermera, llaman al médico, corriendo. Un paciente está grave, le digo. ¿Y qué tiene? No sabemos. Se le ha reventado la piel y está expulsando agua de su piel. Llega el médico y el médico, donde me ve, se asusta y se aleja de mí. Y como no sabían qué tenía. Y como mi cuadro clínico decía otra cosa, yo les pedía algo porque no soportaba el dolor. Y no me daban nada. Me sacan a un pasillo, sacan todos los pacientes, entran 4 personas a sanitizar el lugar, todos encapuchados. Y en ese pasillo yo me estaba muriendo literalmente. Y recuerdo que ahí perdí el conocimiento. Y llegó un demonio de 4 manos y sus pies. Y me tomó de los pies. Y me empezó a arrastrar por toda la Roosevelt de San Miguel. Me llevó a un desierto. Y yo comencé, hermanos, a pelear con él porque él me quería rascar, hacer pedazo a la cara. Y yo me ponía las manos en la cara para que no me rompiera. Y cuando desperté, y en esa oración, yo recuerdo que le dije: Señor, envía un ángel para que salve mi vida. Peleando literalmente con el demonio y hablando con Dios, envía un ángel para que salve mi vida. En ese estaba yo, cuando alguien me hablaba al oído que yo estaba en el pasillo ahí. Y era un enfermero y me dijo: el doctor acaba de salir. Si dejó las llaves ahí, yo corro, le agarro una inyección y se la pongo para su dolor. Y llega ese enfermero y me inyecta. Y el dolor se termina. Perfectamente. Salgo, hermanos, y me sacan los hermanos de la iglesia de aquel lugar, porque estaban en el Seguro Social, y me llevan a la casa para luego operarme en privado. Y sucede que mientras estaba en la casa, yo comienzo a ser atacado por Satanás. Y le digo a mi familia: yo no puedo dormir acá, quiero que me lleven a mi oficina. Ese es el lugar de mi trinchera. Es donde preparo siempre la comida para la iglesia. Llévenme ahí. Y me llevan la cama a la oficina. Y estando en la oficina, hermanos, recuerdo que yo me duermo bien tranquilo. Y aparece una persona
bien armado. Y me dijo, a ti te queremos acabar. Tú te vas a terminar. Y recuerdo que tomó un fusil de fabricación asiática con un cargador muy grande y lo disparó completamente a mí. Pero ni un solo proyectil entraba en mi cuerpo. Y entonces recuerdo que yo le dije, tú no puedes tocarme a mí. Yo soy un siervo de Dios. Y Dios me levantó y aquí estoy esta noche predicándoles la palabra, aunque el diablo quiso matarme, aún vivo. Yo no sé los planes que el diablo va a tener contigo, pero tú eres hijo de Dios. No es tiempo de rendirse, iglesia. Es tiempo de levantarse y creer que somos el pueblo de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros, que hay un poder sobrenatural que nos llevará a dimensiones diferentes. Pero tiene que usted creer esa palabra. Sus decisiones deben ser firmes. Dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Entiende lo que acabo de leerle? Cuando crees que se acabó, al contrario, está más cerca de ti. Está más cerca. No actúe como los impíos. Usted es la iglesia de Dios. Pablo y Silas fueron un día devastados en azote de todo su cuerpo. Y Satanás quiso acabar con ellos, literalmente. Y pensó que se había terminado. Y Silas empieza a platicar y seguramente le dice, Pablo, ¿cómo está tu espalda? Pues mira, aquí estoy sentado porque no aguanto acostarme. Estaban en prisión. ¿Y tú? Pues también. ¿No puedes dormir? No, pero ya son las 2 de la mañana, viejo. Pues no puedo dormir. El cuerpo lo tengo completamente adolorido. Estoy despedazado. Pues entonces adoremos a Dios. Con algún propósito Dios nos tiene despierto. Yo no sé qué canto cantaban. Si decían al que es digno de recibir la gloria. No sé qué cantaban. Lo cierto fue que ellos se dieron cuenta que en el momento más difícil de tu prueba es tiempo de alzar una adoración al Dios que vive y que permanece para siempre. Y comenzaron a adorar a Dios. Y después de eso comienza algo poderoso. Hermanos, desciende un poder sobrenatural del cielo. Los cimientos de la cárcel comenzaron a caerse. Se abrió todo. Y ellos comienzan y encuentran al jefe de los carceleros queriendo quitar. No, tranquilo. No te hagas ningún daño, no te quites la vida. Horas más tarde lo estaban bautizando a él y toda la familia. Cuando tú crees que se terminó, es tiempo de comenzar de nuevo. Algo nuevo Dios trae para ti. Dios quiere bendecir tu vida. Lo que tienes que hacer es entender los propósitos que Dios trae para ti. Eso debes de entender. Entonces Pablo no se puso a renegar. ¿Y por qué me ha ido tan mal a mí? ¿Por qué a mí, Señor? No, ellos entendieron que algo nuevo Dios traía para ahí. Jesús empezó su ministerio, hermanos, con la misma frase de Juan. La esencia no se debe perder, mas las cosas deben ser nuevas. Porque ahora Jesús ya no se dedica a bautizar personas, ahora se dedica a predicar el evangelio. Juan iba y bautizaba en el río. Jesús dijo, yo no he venido a bautizar, yo vine a hacer cosas diferentes. Comienza con la misma frase, pero hace diferente el evangelio. Él ahora transmite vivencias. Llegan un día los apóstoles, maestro, despide a la gente. Son cantidades y todo el día han estado acá y tienen hambre. Y Jesús dijo, denle vosotros de comer. Denle de comer. ¿Y de dónde? Si aunque tuviésemos 300 denarios acá y compremos pan, eso no va a funcionar, es mucha gente. Entonces, uno de los discípulos era muy inteligente, era mucha fe, y encuentra a un niño con su loncherita, sacándola ahí, unos panes y unos peces, y este cipote es de esos cipotes muy cuidados por la mamá, ¿verdad? Hijo, si vas a ir, lleva algo para que comas. Y el niño está ahí destapándolo, bueno, estos tienen hambre, es tiempo de comer. Y le dice, mira, no te los comas, venite. Y se lo lleva a Jesús, maestro, este niño tiene panes y estos pececillos.
Ya están asaditos y están buenos. Y Jesús bendice aquellos panes, los parte y le dice: repártele a la multitud. Y multiplica los panes y los peces. Y donde todos habían saciado su hambre, les dice: busquen una canasta cada uno y recojan lo que sobró. Y sobra exactamente 12 canastas. Una para cada discípulo, para que no fueran incrédulos y creyeran que cuando están con Dios hay cosas nuevas que vienen. Que cuando están con Jesús hay nuevos comienzos. Señores, si antes no se hacía así, hoy tienen que aprender a creer que el Dios de la multiplicación está contigo. Que el Dios del milagro está contigo. Que el Dios que sana está contigo. Que el Dios que resucita al muerto está contigo. Y ahora les da una a cada uno, como una señal. Una para cada discípulo, uno para cada tribu. ¿Qué es eso, pastor? Que su pueblo nunca iba a carecer de pan. Durante tú seas hijo de Dios, no te va a faltar nada. Y Jesús hizo eso. Y de ahí comenzó a hacer un evangelio diferente. Cuando comienzas de nuevo, las cosas van a ser nuevas. ¿Qué es arrepentirse? Es tomar la dirección correcta. Tome la dirección correcta para que vea el milagro. El reino de los cielos es único. Es único en todo aspecto. Es único en todo lo que vas a hacer. Entonces Jesús te ha llamado a cosas nuevas. Dios no quiere que sigas siendo el mismo creyente de siempre. Versículo 18 en adelante dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a sus padres, le siguieron. Si usted conoce bien esta historia, lo que sucede es que estos chicos, cuando Jesús los encuentra acá, habían pasado toda la noche sin pescar un solo pez. Mateo solo narra esto. Lucas narra todo el milagro, lo que pasó ahí. Cuando Jesús lo llama, antes de llamarlo, les dice: boga mar adentro, tiren la red. Maestro, toda la noche pasamos haciendo esto, pero en tu nombre lo voy a hacer. Y la tiran, llenan su red, su barca, y llaman a los otros dos, los hijos de Zebedeo: vengan, señores. Y llenan las dos barcas de peces. ¿Por qué no habían pescado nada los discípulos? Ya usted escuchó que estaban haciendo, remendando las redes. Sus redes estaban rotas. Hay muchos cristianos esta noche acá con sus redes rotas, y por eso te está yendo mal en la mañana, al mediodía y por la tarde. Emprendes un trabajo y no te funciona, porque Dios ya no te quiere haciendo eso. Dios quiere que uses redes verdaderas y que uses las redes que Él te va a dar. Él llama a estos 4 hombres y les dice: señores, desde hoy en adelante ya no van a pescar peces, van a pescar almas. Desde hoy serán pescadores de hombres. Eso es lo que quiero para ti, que pesques hombres. Y estos hombres que le siguieron pasaron un proceso alrededor de 3 años con Jesús. Sí, hubieron caídas, hubieron vacíos, hubieron momentos de dificultades, es cierto. Se falló la fe por momentos y lo abandonaron. Y Jesús llegó al monte de los Olivos, y aún cuando fue a la cruz, nadie estaba con Él. Pero después de resucitado, ellos se llenan de la presencia de Dios. Y Pedro fue y se paró un día en el pórtico de Salomón. ¿Sabes quiénes se paraban ahí? Solo los jueces. Personas de gran autoridad se paraban en ese lugar para emitir alguna orden o hacer algún juicio.
Y Pedro ahora, aquel que lo había negado, está lleno de tanta autoridad y valor que se sube al pórtico. Era una tarima. Y él se sube. ¿Y cuándo se sube, señores? Quiero hablar de aquel Jesús de Nazaret, al que vosotros crucificaron. El que hoy ha resucitado y ascendido al Padre. Y comienza él a dar su primer discurso y 3,000 almas vienen al Señor. Ahora tenía redes buenas. Da un segundo discurso y 5 almas. En 2 mensajes, 8,000 personas para Cristo. ¿Se da cuenta por qué necesitamos siempre comenzar de nuevo? Oír la voz de Dios. El Señor les dijo: Señor, esas redes ya no te sirven, vénganse conmigo, yo les voy a dar una unción diferente. Muchos hemos fracasado en nuestros negocios, en nuestro diario vivir, porque, hermano, no hemos aplicado lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene cosas nuevas para ti. Dios tiene cosas nuevas. Tú tienes que ir y comenzar de nuevo bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Que Dios te llene de autoridad y la iglesia siga en avivamiento cada día más. Dios nos llama a formar parte, hermano, de la estación del reino. Métase al reino de Dios. Nos llama a buscar su rostro, a fortalecernos. Jesús demostró estar, hermanos, en las mismas condiciones de carácter a través de su vida terrenal. Jesús dijo: Señores, esto es lo que vamos a hacer. Y comenzó. Yo veo una iglesia, en 4 años, veo una iglesia bendecida. Puedo ver a Dios en ustedes. Puedo ver que Jesús está aquí. Pero iglesia Salín, Dios no te llamó para que te quedes donde estás. Es tiempo de dar un paso más. Es tiempo de levantarse y decir: aún faltan más. Yo no sé si usted lo va a creer, pero este local no es para ustedes. Dios les va a dar cosas nuevas. Dios les va a llenar. Yo comencé y demolí aquel templo que hice cuando llegué ahí, porque en donde estoy había un templito, hermanos, construido de 6 metros de ancho, con por 15 de largo. El techo se tocaba casi con la mano, yo que soy pequeño, y era de madera todavía. Se había construido en el 77. Y Dios me manda a aquel lugar. La iglesia sufrió una crisis enorme. Y yo recuerdo que el primer sermón que les prediqué, le titulé: nos han cortado las ramas, pero sus raíces están vivas. La iglesia se había dividido, había pasado un problema enorme y comenzamos a predicar, prácticamente a comenzar de cero. El primer culto que hice en aquel lugar, no había una sola silla. Porque el pastor se había llevado todo. Estaba el muy local solo. Y de la ofrenda y los diezmos que cayeron ahí, compramos las primeras 50 sillas plásticas. Y remodelamos, y ese templo lo demolimos. Y unos ancianos que estaban ahí conmigo, recuerdo que me pedían pedazos de ladrillos para llevarlos de recuerdo. Es que esto lo hicimos con esfuerzo, pastor. Se oponían a que yo lo demoliera, pero yo dije: lo voy a demoler. Esto debo comenzar de nuevo. Esto no es para mí. Y construimos un templo. Pero era un local casi así como este y se llena luego. Así que reconstruimos el que hoy le llamamos el santuario, donde caben alrededor de 800 personas. Algo semicírculo, muy moderno. Y Dios está llevando personas que yo no sé dónde viven. De repente aparecen con sus vehículos, se parquean y los veo adorando a Dios en la iglesia. Dios está llevando cada día más. ¿Sabe qué está pasando ahorita? Mientras yo estaba viendo ahí la transmisión de nuestra iglesia, mientras yo estaba acá, estaban allá adorando a Dios unas personas, unos artistas dominicanos están adorando a Dios en nuestra iglesia, porque le creía a Dios. Y recuerdo que cuando demolí el templo que había construido, mis autoridades me dijeron que yo estaba loco y se opusieron. No está correcto lo que vas a hacer, pero yo lo quiero hacer. ¿Y por qué lo vas a hacer? Porque Dios me ha dicho que lo haga, porque Dios va a salvar muchas almas acá. Y lo hemos logrado. Nos hemos convertido en una iglesia, hermanos, que tenemos nuestra propia clínica. Estamos ayudando a 474 niños necesitados, donde les damos alrededor de 70 canastas de víveres de $25 cada una. Las repartimos cada mes. Y hacemos chequeos médicos a 50 niños mensual, con todo pagado, con medicina y todo.
¿Y cómo lo ha logrado, pastor? Dios lo está haciendo todo, porque le hemos creído. Dios es fiel. Ustedes no han visto todavía lo que Dios trae para ustedes. Dios trae cosas poderosas. Dios trae cosas grandes, hermanos. Pero tiene que creerle y levantarse, dejar de ser ese vástago y moverse, llenarse de esa unción. Porque hay creyente que siempre sigue llorando. Estábamos mejor allá. Ay, el hermano Julano cómo era de lleno. Y está, no, piense ahora en el presente, en hoy y en lo de mañana, y crea que Dios está con ustedes. Y vienen cosas poderosas para esta iglesia, vienen cosas sobrenaturales. Pero piensen en eso. Los discípulos de Juan se unieron a Jesús y dijeron: bueno, vamos a comenzar entonces de nuevo. Y al principio pues se veían raros con otra persona y en un local diferente, por decir así, porque Jesús, su ministerio era muy diferente al de Juan. Y ellos se encontraban como una contradicción. Y bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Pero Jesús comenzó a enseñarles, Jesús más en la enseñanza. Pero cuando comienzan a ver los milagros que Jesús hacía, que resucitaba muertos, que sanaba enfermos, que visita un día a un hombre que tenía 38 años de estar inválido, y le dice: hijo, ¿quieres ser sano? ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Ve a ver el ejemplo. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo 38 años. Siempre que intento meterme al agua, otro lo ha hecho en mi lugar. Porque el estanque de Betesda había un misterio donde cada una vez al año llegaba un ángel y removía el agua. Así que el estanque de Betesda había de toda clase de enfermos ahí esperando ese milagro. Pero resulta que el hombre estaba tullido de sus pies. Otro quizás le faltaba una mano o sus ojos y salía corriendo y se tiraba al agua. Pero ¿y él de los pies? En lo que iba arrastrándose para que él se metiera, otro se metía. Y Jesús lo invitaba a comenzar de nuevo y le dijo: no, hoy no se trata de mover el agua. Hoy se trata de que me creas y que te levantes. Si quieres ser sano, levántate. Y el hombre se levantó y salió caminando en medio de todos los enfermos. Yo quiero que esta noche tú te levantes. Jesús te dice: es tiempo de comenzar. Ya no sigas como un enfermo más en medio de enfermo. Jesús vino para sanarte. Jesús vino para liberarte. Jesús vino, hermanos, para hacerte libre. Cierre sus ojos, por favor. Y oramos. Jesús vino para decirte: es tiempo de comenzar de nuevo, de creer que ya no es como tú lo hacías, es como Dios te pide hoy que lo hagas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso. Aquí está este pueblo que tú escogiste, Señor. Yo sé que hoy, Señor, vas a hacer milagros. Tú vas a sanar, pero sobre todo vas a salvar, Señor. Pido en el nombre de Jesús, Señor, que puedas hoy tomar el control total, Señor, de este pueblo, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tú me has dado de estar con ellos. Gracias, 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 Señor. Tú eres fiel, tú eres poderoso, Señor. Llena este pueblo de tu presencia. Hazlo, Señor. Toca ese corazón, Señor. Llénalo de tu presencia, Señor. Toca ese corazón vacío. Hazlo hoy, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, glorifícate hoy, Señor. Espíritu Santo, tú viniste para llenar hoy. Toca ese corazón. Oh Espíritu de Dios, esta noche, Señor, las cosas cambian, Señor. Hay un nuevo comienzo para salir. Padre, en el nombre de Jesús oramos hoy. Cambia hoy, Señor. Aviva ese pueblo, Señor. Llena todo corazón vacío hoy, Señor. Llénalo, Señor. Oh Padre glorioso, gracias, 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 Señor. Tú eres bueno, tú eres poderoso, Señor. Llena ese corazón ahora, Jesús. Padre, gracias, gracias, Señor. Llénalo, llénalo, Señor. Quiero que ores, quiero que hables con Dios ahora. Está pasando algo grande en este momento. Gracias, Señor, gracias. Oh Espíritu Santo, gracias, 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 Señor. Tú eres poderoso, Dios. Gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres poderoso, Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Oh Dios, gracias, Señor. Llena este lugar, Señor, de tu gloria. Llena este lugar de tu gloria, Señor. Espíritu Santo, transforma vidas, Señor. Hazlo hoy, Señor. Gracias, papá. Llénalo hoy, Señor. Llénalo, Jesús. Llénalo, Señor. Haz ese milagro, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Quiero que siga orando. Si hay alguien a la par tuya que no es salvo, es el momento. Acércate a Él, por favor. No te vayas sin Jesús. Es el momento de Dios para tu vida. Venga Jesús hoy. Venga el Señor. Es el momento, es el momento. Padre, en el nombre de Jesús ahora, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres poderoso. Oh Jesús, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Llena hoy, Señor. Gracias, gracias, Señor. Espíritu Santo, toca, Señor, ese corazón. Llena todo vacío hoy. Libera hoy, Señor. Hazlo, Señor. Espíritu de Dios, glorifícate hoy, Señor. Muévete en este lugar. Este lugar te necesita, Señor. Sea lleno de tu presencia. Gracias, gracias, Jesús. Personas hoy, Señor, que están siendo libres. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Padre. Eres poderoso, Señor. Gracias, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor. Llena, Señor, este lugar. Gracias, Jesús. Es bueno, Señor. De Padre en adelante las cosas serán diferentes. El año 2026 verás la gloria de Dios. Verás cosas nuevas en iglesia. Verás cosas nuevas en tu negocio. Verás cosas nuevas en tu salud. Verás cosas nuevas en tu empleo. Dios tiene cosas poderosas para ti. Padre, en el nombre de Jesús, en este lugar, Señor. Tú eres bueno, tú eres poderoso, Señor. Gracias, 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 Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor. Bueno, Señor, eres poderoso. Gracias, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, salva, Señor, a que te necesita hoy. Hazlo hoy, en el nombre de Jesús. Ponte de pie, por favor, y toca a la persona que está a tu lado.